Voy a clasificar en este vídeo a los mejores juegos de la PlayStation 1 de la A la Z. ¿Y por qué he escogido para este primer abecedario a la Play 1? Bueno, es fácil, porque es mi puto canal y hago lo que me sale de los... Y porque también, para la mayoría de los que estamos aquí, la Play 1 fue una de las consolas más importantes y recordadas de nuestra infancia. Consola, además, que tiene el mayor culebrón entre compañías de la historia. ¿Verdad, Nintendo? Y además, fue la primera consola que Sony sacó al mercado y tuvo tanto éxito que les superó por mucho en ventas a esta pequeña de aquí. Así que, por todos estos motivos y más, vamos a empezar con este vídeo. Y antes de empezar, un pequeño paréntesis. Intentaremos ir más o menos rápido porque no quiero que este vídeo dure 2 horas y me empecéis a spamear la letra ZZ en comentarios. Que os conozco. Guiño, guiño. Dicho esto, vamos con el top. Y empezando con la A, no podíamos no meter a Alone in the Dark de New Nightmare, y es que fue uno de los precursores del género survival horror de aquella época, siendo un juego muy denso que, aún por las limitaciones de la PlayStation 1 y para el año en el que salió, el ambiente terrorífico que logra es excepcional y consigue crear una de las experiencias más aterradoras que personalmente recuerdo. La B es para Bomberman World, que es un videojuego de acción y estrategia lanzado en 1998 y que fue desarrollado por Hudson Soft, y para mí, uno de los mejores títulos de la larga serie de juegos de Bomberman, conocida por su jugabilidad adictiva y su multijugador frenético, y sobre todo con un modo historia bastante guapardo para ser un puto Bomberman. Si es que tenía hasta jefes finales y todo, ¿qué cojones? Con la C me salía un pequeño dilema, y es que sí, todos vosotros estaréis pidiéndome que ponga cualquiera de los Crash Bandicoot o al puto Crash Team Racing, por lo que ha significado este personaje en la industria del videojuego. Pero, ¿sabéis qué? A tomar por culo Crash, porque con la letra C se lo lleva, cómo no, uno de los mejores juegos de la historia, Castlevania Symphony of the Night. Fue tan influyente este juegazo que le dio nombre a su propio género, ya que rompió con muchos de los elementos tradicionales de la serie al introducir mecánicas de exploración no lineales y elementos de RPG, naciendo así el asombroso género de los Metroidvania. Y siguiendo con la D, y ya van 2 juegos de terror en esta lista, Dino Crisis. ¿Y qué tiene de especial este videojuego? Bueno, pues porque era una mezcla entre Resident Evil y puto Jurassic Park. O sea, ¿qué más le puedes pedir? Combinando esa tensión del survival horror tradicional y todas las mecánicas de la saga Resident Evil con la emoción de encuentros con dinosaurios, mucha exploración, puzzles y un juego que, ya para su época, se veía increíble, pues te queda un clasicazo del terror y que todos lo llevamos, aún a día de hoy, en nuestros corazones. Continuando con la E y... con la E estaba el libro de la selva, muévete con ritmo. No puede ser, tiene que haber algo más. ¿Esto es fútbol? ¿O esto es Fútbol 2? ¿O Euro 2000? ¿Pero qué cojones es esto? No hay ningún juego en condiciones con la E. Bueno, supongo que tendremos que meter a Earthquake, porque supongo que sale Cloud y eso le da puntos extra, y porque era un buen juego de lucha que combinaba elementos de lucha tradicionales con elementos de juegos de rol y aventura, y bueno, era bastante resultón. Y después de este mal trago que he pasado con la letra E, continuando con la F, obviamente habrá que mencionar a Final Fantasy. Espera... Tenemos a Final Fantasy VII, a Final Fantasy VIII y a Final Fantasy IX.
Bueno, tras mucho tiempo pensándolo, finalmente me he decantado por Final Fantasy VII por básicamente dos muy buenas razones, ¿verdad, Tifa? Y porque personalmente es el que más recuerdo con cariño, fue el primer Final Fantasy que jugué y porque es de esta saga de juegos el más icónico y querido por todos nosotros. Y porque además... está Tifa. ¿Ya lo había dicho antes? Con la G, cómo no, y sería un sacrilegio no meterlo en esta lista, sería para el primer Grand Theft Auto, el título que inició la que posiblemente sea la saga más exitosa de la historia de los videojuegos, con una aventura de acción en 2D y una perspectiva cenital que nos pone en la piel de un criminal que tiene que realizar todo tipo de crímenes en 3 ciudades diferentes inspiradas en los Estados Unidos de América. Mientras escapamos, como no, de la policía y nos enfrentamos a las bandas rivales. Vamos, toda la esencia del GTA V nace de este primer juego que a día de hoy ya es un clasicazo de época. Con la H tenemos al poco conocido Heart of Darkness, es otro juego de plataformas más en el que controlamos a un niño con una pistola de plasma, pero, y aquí os traigo un dato curioso por parte del Tito Radfer, fue el primer juego que tuvo una orquesta para hacer la banda sonora del juego, pero debido a los retrasos no logró ser el primero en ser lanzado con esta novedad, y a pesar de que su público principal son principalmente niños, el juego muestra varias escenas de muerte y además es considerado uno de los juegos más difíciles de la Play 1, así que se queda con este puesto. Con la I se cuela en el vídeo Incredible Crisis. Es un videojuego único en su género, mezclando elementos de minijuegos con una narrativa excéntrica y humorística. Es algo como una especie de WarioWare, para que me entendáis. Incredible Crisis sigue las desventuras de una familia japonesa ordinaria, los Tanamatsuri, en su intento de llegar a casa a tiempo para celebrar el cumpleaños de la abuela, enfrentándose a una serie de eventos cada vez más absurdos y peligrosos. Bueno, un juego que si quieres distraerte durante un buen rato y pasar un momento divertido, está bastante ok. Y continuamos con la K, que tendríamos a Koudelka. Y antes de continuar, ¿alguna vez os habéis imaginado cómo sería un Resident Evil y su increíble ambientación de terror con el sistema de combate y exploración de un Final Fantasy? Pues básicamente eso mismo es Koudelka. Vivías la experiencia de un Resident Evil convencional con una ambientación entre el misterio y el terror, con tintes góticos y, como no, plagado de puzzles al más estilo Resident Evil. Y con todo esto, también tenía un sistema de combate al más puro estilo de un Final Fantasy, con su progresión por niveles y sus combates por turnos. Un juego con gráficos muy detallados para su época y que su combinación, aunque parezca extraña, funcionaba bastante bien y terminó por convertirse en un clasicazo indiscutible de la PlayStation 1. Con la L nos encontraríamos, como no, a Legend of Dragoon, siendo para muchos el primer RPG en jugar o uno de los primeros, y la verdad que ya en su época lucía impresionante por su ambiciosa narrativa, su innovador sistema de combate y sus impresionantes gráficos en 3D pre-renderizados para la época. En serio, para la época fue impresionante, dejando a muchos con la boca abierta. La M me toca los cojones porque no sabéis la cantidad de juegardos que salieron para la Play 1 que hay con la puta letra M. Que si Mortal Kombat, Mega Man, Medieval, Medal of Honor, que inspiró al mismísimo Call of Duty, aunque a estas alturas ya no sé si eso es bueno o malo. Bueno, en fin, que tantos juegardos y ninguno de estos lo puedo meter en este puesto porque también compite con todos estos el Metal Gear Solid. El cabronazo de Kojima tuvo que hacer de las suyas en 1998 y se plantó con un pedazo de juego que a día de hoy me sigue petando la cabeza este juego. Se convirtió en uno de los títulos más influyentes de su generación
y es ampliamente considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Metal Gear Solid es la tercera entrega de la serie Metal Gear, pero fue el primer juego de la serie en presentar gráficos en 3D y se convirtió en el título definitivo para la franquicia, elevando su popularidad a nivel mundial. Vamos, que el Kojima y su nivel de adicción con los porros nació por este juego. Y para continuar con la letra N, tengo que poner a un juego en el que especialmente su género nunca me ha llamado la atención. Pero es tan jodidamente bueno este juego que sí o sí tiene que estar en esta lista. Y hablo ni más ni menos que de Need for Speed 4. En serio, todo un juegardo en aquella época. Era puro vicio, porque no solo se limitaba a ser un juego de carreras, iba mucho más allá. Tenía tantos modos de juego, tan diferentes entre sí, que te podía petar la cabeza, y su nivel de personalización de vehículos no se había visto uno igual antes. Además, que fue el primer juego de carreras con un modo carrera con tanta profundidad y progresión que, en serio, si lo juegas, no te vas a poder despegar de la pantalla por un tiempo. Con la O está Oddworld, el primero de su saga, siendo un videojuego de plataformas y puzzles que se distingue por su narrativa cautivadora, atmósfera única y profundo mensaje ecológico y social. Actualmente podéis jugar a su remake que salió en Play 4, así que aquí tenéis una buena oportunidad para conocer este épico videojuego de plataformas y puzzles. En serio, es bastante bueno. Y con la P, ¿cómo no podía estar aquí la segunda entrega de la serie Persona? Fue desarrollado por la increíble Atlus y se lanzó en la PlayStation 1 para los años 2000. Como juego ofrece una historia profunda y compleja, junto con mecánicas de juego innovadoras y personajes memorables. Vamos, todo lo que se puede esperar de un título de la saga Persona. No es reconocido como uno de los mejores de la saga, pero sí que uno de los primeros en asentar las bases para lo que veríamos más tarde con las últimas entregas de la franquicia. El Quake 2 se roba el puesto para la Q, ya que fue el primer juego de ID Software en ser lanzado en la PlayStation 1, aprovechando así la potencia de la consola para traer un shooter muy adelantado para su época, frenético con su multijugador competitivo y su motor gráfico que a día de hoy es un juego que se ve impresionante, muy avanzado para su época y siendo la segunda entrega de esta épica franquicia no podía no estar. Y con la R, amigos, ya sabéis de quién voy a hablar. Y mira que me da pena por el primer Rayman de la Play 1, pero es que la saga Resident Evil nació en esta pedazo consola y en especial tengo que hacer honor a Resident Evil 2. Posiblemente el título de esta saga más reconocido y popular y sobre todo más querido, con esa Raccoon City que se veía espectacular siendo bello y al mismo tiempo terrorífico. Y ese Leon Kennedy que nació en este juego y a día de hoy es uno de los personajes de los videojuegos más populares e influyentes de la historia. Increíble survival horror con toques de acción y puzzles que para muchos es el mejor juego de terror de la historia. Y sinceramente no les culpo por pensar de ese modo, porque es un juego increíble. Desde luego, un juego que marcó una época en PlayStation 1 y que lo sigue haciendo con su remake en PlayStation 4, que para muchos es el mejor remake de un juego que se haya podido hacer nunca. Tenemos claro que estamos hablando de la gallina de huevos de oro de Capcom. Hay tantos juegardos que empiezan con la S que solo puedo meter a uno, pero como así es esta lista, solo podemos elegir a uno. Y después de reflexionar mucho, creo que el juego más influyente de su género y el que se merece entrar en esta lista es ni más ni menos que Silent Hill. El mejor juego de terror psicológico que se haya creado nunca. Su atmósfera inquietante con esa densa niebla tan característica de la franquicia y su narrativa tan intrigante hace una perfecta combinación en el que para muchos, incluyéndome a mí, pensamos que es el mejor juego de terror que jamás se haya podido crear. Y ya llegamos hasta la letra T, donde tenemos, como no, al increíble y primer juego de su saga, Tomb Raider. Y sí, para muchos pueden preferir antes Uncharted, pero no hay que olvidar
que sin los primeros Tomb Raider, la saga Uncharted no sería lo que es hoy en día. Así que, por la influencia que trajo este juego a la industria del videojuego y del cine, siendo un juego de acción y aventura desarrollado por Core Design y que introdujo al mundo a Lara Croft, una arqueóloga británica aventurera que se convirtió en uno de los personajes más icónicos de los videojuegos y de la cultura pop en general, pues no podía no estar en este vídeo. ¿Por qué será que Lara Croft se ha convertido en un personaje tan icónico? Vale, no digo nada. Cuando Square Enix, o mejor dicho Square, antes desarrollaba buenos JRPGs, no solo se dedicaba a hacer Final Fantasy, sino que también creaba otras muchas obras sin el nombre de Final Fantasy que perfectamente pueden competir con cualquiera de los juegos de esta franquicia. Y uno de ellos es, por supuesto, que Vagrant Story. Este juego es conocido por su profunda trama, su sistema de combate estratégico y su atmósfera única. Un juego que traía sistemas y configuraciones muy elevados y con una espectacular fotografía, distinguen a un juego que atrapa a los jugadores gracias a la fantástica recreación de la ciudad oscura. En serio, un juego de rol y aventuras con toques de exploración bastante top, 100% recomendado porque además no es demasiado popular, lastimosamente. Con la W, dejármelo en comentarios porque sinceramente no he encontrado ningún juego tan influyente de la PlayStation 1 que empiece por esta letra. Y con la letra X... Y sí, entra otro juego más de Square Enix, y es que sí, antes Square en serio hacía muy buenos juegos, todos con tramas y narrativas increíbles que impactaron a todos nosotros, y sobre todo juegos que iban más allá de ser un Final Fantasy. Y cómo no, estoy hablando de Xenogears, que nos sorprendió con una de las historias más elaboradas, complejas y adultas que se han escrito nunca para el género. Una trama que no duda en desarrollar temas como la religión, la filosofía y la psicología. En general, un juego que te invitaba a reflexionar como pocos. Además, y a pesar de que su sistema de combate por turnos no era de lo más estratégico de su género, resultó ser muy original y divertido, y sobre todo vistoso, mezclando la barra de acción de los típicos Final Fantasy con un sistema de combos, haciendo un gameplay muy espectacular visualmente. Y por si fuera poco, se podría decir que este juego fue el inicio de la saga Xenoblade. Sin duda, un juego 100% recomendado y que no podía quedarse fuera de este vídeo. Y ahora, sí que sí, y para terminar con este vídeo, con la letra Z y el videojuego más importante de la PlayStation 1 y el que hace los honores de terminar con este vídeo es Citadine Football. Sí, lo sé, ¿qué queréis que os diga? No he encontrado otro juego de la PlayStation 1 con la letra Z, y además, ¿qué más queréis si es un juego de fútbol que tiene como protagonista a un calvo? Y es que ya solo por esa impresionante calva que tiene Zidane, vale la pena jugarlo. Fin. Last night in the D, let me tell you how I made her leave with me. Conversation and Hennessy.